Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Fuchs Titan Race Pro 5W30 ACAC3. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Fuchs es un fabricante de lubricantes de origen alemán, del cual ya han pasado distintos modelos por aquí por el canal, y en este caso le toca a un modelo destinado para vehículos de turismo con la norma ACAC3, lo que lo hace compatible con vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases conocido como DPF, FAP, GPF, SCR, etc. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 62,3, viscosidad cinemática a 100 grados 11,3 e índice de viscosidad 177. Me llama bastante la atención que la viscosidad a 40 grados es bastante baja, ya que como norma general este tipo de aceite 5W30 ACAC3 suele tener una viscosidad cinemática a 40 grados comprendida entre 70 y 80 aproximadamente. Y en este caso concreto está dando en torno a 10 Stoker menos de lo que viene siendo habitual en este tipo de aceites. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 7,5, que es relativamente buen valor. Si bien es cierto, por aquí por este mismo canal han pasado aceites con mayor reserva alcalina dentro de los aceites ACAC3, también hay que tener en cuenta que han pasado muchos otros aceites con una reserva alcalina inferior. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, ha dado 2,93, que se me asemeja a un valor anormalmente alto, ya que la mayoría de aceites de este tipo, ACAC3, aceites denominados mid-SAPs, suelen tener una acidez algo inferior, en torno a 1,5 puntos aproximadamente, rondando entre 1 punto y medio, y aquí está casi en 3. Y esto me hace sospechar que posiblemente este fabricante utilice algún aditivo especial de extrema presión o algún aditivo antifricción que no aparece en los resultados del análisis del laboratorio, que está elevando esta acidez. Como suele indicar, es interesante, y aquí por desgracia no se cumple, que la diferencia inicial entre lo que es la reserva alcalina y lo que es la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, lo que es el TBN se va a ir reduciendo y lo que es el TAN va a ir aumentando, y llegará un momento en el que la reserva alcalina se invierta y esté incluso por debajo de la propia acidez, y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno en este caso no se ha utilizado, y como norma general, por lo que tengo visto en otros modelos que han pasado por aquí por el canal, parece ser que el fabricante Fuchs no suele utilizar molibdeno en sus aceites. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos aditivos juntos siempre los vamos a encontrar en todos los aceites de motor, tanto si son de turismo, como si son de moto, como si son de camión. 731, 811 son valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al boro, hay distintos tipos de boro que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones, y en este caso da un valor de 456 partes por millón, que es un valor muy elevado, y estoy bastante convencido que este tipo de boro lo que está haciendo es función antidesgaste. Si bien es cierto que en otros aceites que hemos encontrado concentraciones notablemente inferiores, en torno a 20, 30, 40, 50, 80 partes por millón de boro, ese tipo de boro, su principal función es la de dispersante, cuando vemos una concentración tan alta, estoy bastante convencido que la función que hace es la de antidesgaste. En esta captura de pantalla he puesto parte de un catálogo de fabricantes de aditivos que se dedica al diseño y fabricación de aditivos para comercializarlos a fabricantes de aceite, como puede ser Fuchs, como puede ser Ravenol, Motul, Castrol, etc. Y dentro de su catálogo tiene un tipo de boro, el cual el propio fabricante indica que la función que hace es la de antidesgaste, así como también de modificador de fricción, la misma función que tiene por ejemplo el molibdeno. En este caso se puede decir que es un aditivo boro que hace función multipropósito, ya que cumple distintas funciones. Como tal, no estoy diciendo que el fabricante Fuchs esté usando este modelo concreto de aditivo, pero sí que muy posiblemente esté usando uno muy similar. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 6 partes por millón, la verdad es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, contiene 1634 partes por millón, que es un valor promedio comparado
comparados con otros aceites ACEA-C3 o incluso ACEA-C2 mid-subs que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero sospecho que este fabricante no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades muy similares al wolframio que acabamos de comentar, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. Respecto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 10 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Para el que esté interesado en conocer más detalles sobre los resultados del análisis de laboratorio, aquí os dejo una captura del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio. Podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mi vídeo, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, con las crestas apuntando hacia arriba, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740, 1750, podemos ver que hay una cresta pero muy chiquitica. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite, y en este caso no es que el fabricante haya añadido éster para mejorar la composición de la base, sino que muy posiblemente, o prácticamente seguro, el paquete de aditivos que ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite viene previamente diluido en éster para mejorar su miscibilidad. Y por último, y no menos importante, la última cresta de la derecha del todo, la que se forma en torno a 722, podemos ver que supera, por poco, pero supera la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3, muy posiblemente sea VHVI, la gama alta del HC, y además el fabricante lo ha alineado con en torno a un 30% aproximadamente de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, pero en este caso invertidas. Podemos ver que en torno a 1740, 1750 aproximadamente, hay una pequeña cresta que, como he indicado anteriormente, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite, pero en este caso es una cresta muy pequeña y muy posiblemente venga debido a que el fabricante ha utilizado un paquete de aditivo que viene previamente diluido en éster para mejorar su miscibilidad. Como tal, ese éster no está aquí para mejorar lo que es la composición de la base. Si este aceite contuviese éster en una relativa alta concentración para mejorar la composición de la base del aceite, esa cresta sería mucho más pronunciada y superaría holgadamente la línea que he marcado en horizontal en 10. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en la derecha del todo, en torno a 722, podemos ver que supera, por poco, pero supera la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base grupo 3, muy posiblemente sea base VHVI, la gama alta del HC, y el fabricante además lo ha alineado con en torno a un 30% aproximadamente de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para la formulación de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3, que son bases que provienen de origen mineral, provienen directamente del crudo, aunque sí que bien es cierto que conforme pasamos de un grupo 1 a un grupo 2 y de un grupo 2 a un grupo 3, la base es mucho más trabajada con procesos en donde se somete a alta presión con hidrógeno, se depura, se limpia, se reordenan sus moléculas y se hace mucho más apropiada para poder ser utilizada para la formulación de aceites de motor. Y luego tenemos las bases que son realmente 100% sintéticas, como son las bases grupo 4, conocidas como bases grupo PAO, y las bases grupo 5, que aquí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. En este caso concreto, el Fus Titan Race 5W30CAC3. Para la formulación de este aceite, el fabricante ha utilizado una base predominante, base grupo 3, alineado con aproximadamente en torno a un 30% de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, base predominantemente base grupo 3, alineado con en torno a aproximadamente un 30% de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Es una buena base, pero me deja un poco un sabor amargo
amargo, un sabor agridulce, ya que dentro de la propia Fuchs y más concretamente dentro de su gama Titan Race Pro pudimos ver en este mismo canal anteriormente un 5W30, pero en vez de ser versión ACAC3 era versión Full SAPS ACA3B4 y pudimos comprobar que la concentración de PAO era superior, así como también la concentración de éster era notablemente superior. Entonces es un poco decepcionante que este modelo, que si bien es cierto tiene una buena base, pero no es tan buena como su hermano, que está dentro del mismo catálogo, dentro del mismo fabricante y dentro del mismo rango de precio. En cuanto a las propiedades físicas, hay dos características que destacan especialmente, en este caso por un lado la viscosidad cinemática a 40 grados, que es muy baja, anormalmente baja comparados con otros 5W30 que han pasado por aquí por el canal. Suelen tener una viscosidad cinemática a 40 grados comprendida entre 70 y 80 centistoker. Y otro parámetro que también llama bastante la atención es la alta acidez que viene de por sí en el aceite, que si bien es cierto este aceite como tal pertenece a la gama Titan Race Pro, no homologa ninguna norma de homologación oficial, ni API-SN, ni ningún tipo de norma del grupo Volkswagen, ni BMW, ni General Motors. En principio es un aceite destinado para uso deportivo y por ende para intervalos de cambio relativamente cortos, pero aquí en este caso con más atención todavía en este aspecto, porque como hemos podido ver, la acidez inicial que tiene el aceite es muy elevada, casi 3, mientras que la reserva alcalina está en torno a 7,5, así que este es un aceite que de seguro no va a soportar largos intervalos de cambio en lo que respecta a su capacidad de neutralización de ácidos trabajando dentro de un motor. Y en lo que respecta al paquete de aditivos, aquí no hay ninguna novedad con respecto a otros muchos modelos que han pasado por aquí por el canal de este mismo fabricante, del fabricante Fuchs. Se caracteriza principalmente por una muy alta concentración de boro y en este caso sería lo único destacable, porque no ha utilizado molibdeno, no ha utilizado wolframio, no ha utilizado titanio, no ha utilizado paquetes de aditivos demasiado exóticos más allá de este tipo de boro que, como he indicado, muy posiblemente o casi seguro es el boro que hace función de antidesgaste y modificador de fricción, pero parece ser que el fabricante utiliza casi el mismo paquete de aditivos para toda su gama de aceites, o al menos para toda la gama que hemos tenido oportunidad de ver aquí en el canal. Para poder valorar este aceite tengo que hacerlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo es en general el aceite en cuanto a su composición, sus propiedades, su paquete de aditivos, es un buen aceite. No se puede decir que un aceite con un 30% de aceite base PAO sea malo. Estamos delante de un aceite que es muy superior a muchas gamas altas de muchos otros fabricantes que han pasado por aquí por el canal. De eso no cabe duda. Ahora bien, comparado dentro de su propio catálogo del fabricante Fuchs, como pudimos ver el Fuchs Titan Race Pro 5W30 pero en versión Full SAPS ACA3B4, ambos modelos que en principio están destinados para hacer con él un uso deportivo, pues la verdad es que me ha decepcionado bastante, porque lo que es la calidad de la base la han recortado con respecto a su modelo Full SAPS cuando no había motivo alguno. Si bien es cierto, como es lógico, el paquete de aditivos en mayor o menor medida hay que modificarlo por el tema de la ceniza, pero más allá de eso, leche, teniendo en cuenta que es un aceite que se va a utilizar, o mejor dicho, que me lo estás vendiendo para darle un uso deportivo, no me recortes la calidad de la base. Es que no cabe en mi cabeza de por qué han hecho esta jugada. Y peor aún, si tenemos en cuenta el precio de venta público es el mismo que en su versión Full SAPS su hermano, que tiene más PAO y contiene mucho más éster. Entonces la verdad que en ese aspecto me ha decepcionado bastante. Así que yo creo que las pinceladas que resumirían desde mi punto de vista la opinión que tengo sobre este aceite es que no es un mal aceite, por otro lado no es un aceite super top y por otro lado es decepcionante que dentro de su mismo catálogo su hermano, que cuesta el mismo precio en versión Full SAPS, es notablemente mejor aceite que este aceite ACAC3. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.